Bienvenidos una vez más a su guarida predilecta de intrigas, secretos susurrados y dramas dignos del mismísimo Bósforo. Aquí donde las cortinas del mundo del espectáculo turco se corren para revelar los entresijos más jugosos de nuestras estrellas favoritas, aquellas a las que idolatramos, y seamos honestos, a veces odiamos un poquito. Hoy, la alfombra roja de nuestro análisis se despliega para develar una historia que tiene la sazón perfecta para convertirse en la telenovela que nos mantendría despiertos hasta el amanecer, consumiendo palomitas y tecleando frenéticamente en las redes sociales. Hablamos de la supuesta, la rumoreada, la tantalizantemente cercana a la confirmación relación entre dos de los titanes de la actuación en Turquía, el inigualable Atay Ulusoy y la deslumbrante Serini Sarkaya. Lo sé, muchos de ustedes, mis fieles seguidores, estarán al borde del colapso frente a sus pantallas, celebrando este festín de chismes. Otros, quizás más escépticos, arquearán una ceja con incredulidad. Pero déjenme decirles que este rumor, como un buen guiso turco, lleva años cociéndose a fuego lento, alimentado con cucharadas de miradas robadas, encuentros casuales dignos de una comedia romántica, y por supuesto, la imaginación desbordante de sus legiones de fans. Y hoy, mis queridos detectives del corazón, vamos a diseccionar cada detalle, cada pista escondida como un Nazar Bonku en el set, cada posible confirmación que hemos desenterrado a lo largo de estos años. Nuestra misión: responder a la pregunta que ha atormentado a la comunidad turca de fans del mundo: ¿hubo o no hubo un romance secreto, oculto bajo las luces brillantes de la fama, entre Atay y Serini? Pero antes de sumergirnos en este océano de habladurías y especulaciones, un pequeño favor, mis conspiradores del corazón. Si son recién llegados a este rincón de la Internet, les pido de todo corazón que se suscriban al canal. Activen la campanita, ese pequeño talismán digital, para no perderse ni una pizca de nuestros vídeos repletos de chismes. Y si ya forman parte de esta maravillosa familia, pues, desde lo más profundo de mi corazón, muchísimas gracias por su incondicional apoyo. Sin ustedes, este canal sería tan soso como un plato de arroz blanco. Ahora sí, pónganse cómodos, preparen una taza de té turco bien cargada, tan dulce como la miel y tan intensa como los ojos de Atay, porque esta historia, damas y caballeros, se va a poner épica. La historia, o mejor dicho, la leyenda, el cuento de hadas no confirmado, comienza hace ya varios años. Ambos, Atay y Serini, cabalgaban en la cresta de la ola, en la cima de sus carreras. Él ya era un nombre consagrado, un galán indiscutible, gracias a su papel en la icónica Anferia Koydum, un verdadero imán de miradas y suspiros. Ella, por su parte, deslumbraba a todos con su belleza etérea, su talento innegable y una presencia escénica que eclipsaba a la mismísima luna, gracias a sus roles en series como Lale Debri y la exitosísima Medcezir. Y fue precisamente en el set de esta última, Medcezir, donde las chispas, según las crónicas no oficiales, comenzaron a saltar, prendiendo un fuego que aún hoy alimenta la imaginación de sus fans. En Medcezir, a Atay Ulusoy encarnaba a Yaman Koper, un joven proveniente de los suburbios, con un pasado turbulento y un alma atormentada que buscaba redención. Serini Sarkaya, por su parte, daba vida a Mira Beylice, una chica de la alta sociedad, hermosa, privilegiada, pero con un corazón noble y una sed insaciable de autenticidad. La química en pantalla, señores, era simplemente innegable. Sus miradas se cruzaban como flechas de Cupido, sus interacciones chispeaban como fuegos artificiales en la noche del Ramadán, la forma en que se complementaban era tan perfecta que parecía escrita en las estrellas. Todo, absolutamente todo, apuntaba a que había algo más, mucho más, que simple profesionalismo entre ellos. Los fans, esos detectives incansables, no tardaron en percatarse de esta conexión palpable. Como sabuesos olfateando un jugoso hueso, empezaron a buscar señales fuera de la pantalla, migajas de pan que confirmaran sus sospechas. Fotos de ellos juntos en eventos de alfombra roja, captados por paparazzi con lentes teleobjetivo más grandes que un brazo humano, en fiestas exclusivas donde el champán fluía como el agua, incluso, rumores susurrados al oído de algún periodista avispado. Todo servía como munición para alimentar el rumor. Algunos paparazzi, esos cazadores de celebridades, lograron captarlos compartiendo momentos más íntimos, como cenas románticas en restaurantes apartados o paseos nocturnos por las calles adoquinadas de Estambul. Aunque siempre mantuvieron una distancia prudencial, una barrera invisible que impedía una confirmación visual definitiva, las imágenes, en su ambigüedad, hablaban por sí solas. Pero claro, en el volátil y artificioso mundo del espectáculo, donde la realidad a menudo se confunde con la ficción, todo es posible.
Podría tratarse simplemente de una estrategia publicitaria inteligentemente orquestada para mantener el interés en la serie, para generar titulares y alimentar la conversación en las redes sociales. O tal vez eran solo buenos amigos, compañeros de trabajo que disfrutaban genuinamente de la compañía del otro, compartiendo risas y confidencias después de largas jornadas de grabación. Sin embargo, a pesar de las explicaciones racionales, los rumores persistieron, se aferraron a la narrativa como una enredadera a una pared antigua, alimentados por la discreción casi religiosa de ambos actores. Ni Aatai ni Sereni se pronunciaron nunca abiertamente sobre el tema. Su silencio, lejos de apagar el fuego, lo avivó aún más, transformando el rumor en una leyenda urbana del espectáculo turco. Otro factor que contribuyó significativamente a la leyenda de este romance fue el hecho de que, durante el tiempo que estuvieron trabajando juntos en Medcezir, ambos terminaron abruptamente sus respectivas relaciones. Aatai había estado saliendo con la también actriz Zeida Ateş, una relación que parecía sólida y prometedora. Sereni, por su parte, mantenía una relación con el apuesto actor Tolga Sayman, una pareja que acaparaba portadas de revistas y encendía flashes de paparazzi. Sus rupturas, casi simultáneas, como una coreografía macabra del destino, fueron interpretadas por muchos como la prueba definitiva, la pieza faltante del rompecabezas, la confirmación irrefutable de que algo profundo y significativo, estaba sucediendo entre ellos. Sin embargo, como suele ocurrir en las telenovelas de la vida real, después de la finalización de la exitosa Medcezir, la intensidad de los rumores comenzó a disminuir gradualmente. Aatai y Sereni tomaron caminos separados, como dos ríos que se separan después de unirse en un delta. Él se sumergió en la serie Izerde, un thriller policíaco que lo consolidó aún más como un actor versátil y capaz, y luego saltó a la fama internacional con la exitosa producción de Netflix, The Protector, donde interpretó a un héroe moderno con superpoderes ancestrales. Ella, por su parte, continuó cosechando éxitos de taquilla y crítica en series audaces y provocativas como Fi y la reciente Samaran, demostrando que su talento iba mucho más allá de su innegable belleza. Pero aunque ya no compartían sets de grabación ni alfombras rojas, las apariciones públicas de ambos seguían siendo analizadas con lupa, como si se trataran de jeroglíficos antiguos que escondían la clave de un misterio milenario. Cada mirada fugaz, cada comentario casual, cada interacción aparentemente inofensiva era interpretada como una posible señal codificada, un mensaje secreto destinado a los fans, una prueba irrefutable de que el romance, aunque dormido, seguía vivo, latente bajo la superficie. Por ejemplo, en una elegante ceremonia de entrega de premios, se les vio sentados cerca el uno del otro, separados apenas por un par de asientos y un mar de celebridades. Aunque no hubo contacto físico, ni siquiera un roce accidental de manos, sus miradas cómplices, un intercambio silencioso de sonrisas tímidas, fueron suficientes para desatar una nueva ola de especulaciones y teorías conspirativas en las redes sociales. Otro momento que generó una enorme controversia y alimentó la llama del rumor fue una entrevista que Sereni concedió hace algunos años a una revista de espectáculos. Cuando el entrevistador, con la sutileza de un elefante en una cristalería, le preguntó directamente sobre su relación con Aatai, ella respondió con una sonrisa enigmática, una sonrisa que podía significar 1.000.000 de cosas. Aatai es un muy buen amigo. Lo quiero mucho. Esta ambigüedad calculada, esta declaración deliberadamente vaga, fue interpretada por muchos como una forma sutil de confirmar el romance sin hacerlo explícitamente, una manera de dar a entender que había algo más, pero sin revelar demasiado. Pero claro, también hay quienes, con una visión más pragmática y menos romántica del asunto, creen que todo este culebrón no es más que un invento de los fans. Una fantasía colectiva alimentada por la química innegable en pantalla y la necesidad humana de romantizar la vida de las celebridades, de proyectar sus propios sueños y deseos en figuras públicas que, al final del día, son tan humanas y falibles como cualquiera de nosotros. Después de todo, tanto Aatai como Sereni han tenido otras relaciones amorosas después de Medcezir, algunas de ellas públicas y duraderas, y nunca han dado ninguna señal clara, ninguna pista irrefutable, de que haya existido algo más que una simple amistad y camaradería entre ellos. Actualmente Aatai Ulusoy está felizmente casado con la también actriz Duygu Sarn, con quien mantiene una relación estable, discreta y alejada de los flashes de los paparazzi. Por su parte, Sereni Sarkaya ha sido vinculada sentimentalmente con varios nombres importantes del mundo del espectáculo turco, desde galanes de telenovela hasta reconocidos directores de cine, pero actualmente parece estar soltera, disfrutando de su independencia y enfocada en su exitosa carrera.
Entonces, después de todo este análisis exhaustivo, después de examinar cada ángulo y cada perspectiva, ¿cuál es la verdad detrás de este rumor persistente? ¿Hubo o no hubo un romance secreto, un amor prohibido, una pasión oculta entre Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya? La respuesta, lamentablemente, sigue siendo un misterio sin resolver, un enigma envuelto en un velo de especulación. A pesar de todas las pistas, las señales ambiguas y las teorías conspirativas, nunca ha habido una confirmación oficial, ni una admisión tácita por parte de ninguno de los dos. Quizás, algún día, en un futuro lejano, alguno de ellos decida romper el silencio, revelar la verdad detrás de la leyenda y contar su versión de la historia. O quizás este romance quede para siempre como una leyenda urbana, un cuento de hadas inconcluso, un capítulo perdido en la historia del espectáculo turco. Lo que sí es absolutamente cierto es que la química innegable entre Aatay y Serine sigue viva en la memoria de sus fans, y que la idea de que hayan compartido algo más que una simple amistad y compañerismo sigue siendo un tema recurrente en las conversaciones y debates en las redes sociales. Pero más allá de los chismes jugosos y los rumores persistentes, lo que realmente importa, lo que debemos reconocer y celebrar, es el talento innegable y la impresionante trayectoria de ambos actores. Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya son dos de los nombres más importantes y respetados de la actuación en Turquía, y han demostrado su valía en cada uno de sus proyectos. Su trabajo ha traspasado fronteras, han conquistado al público de todo el mundo con su carisma, su profesionalismo y su capacidad para dar vida a personajes complejos y memorables. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa. Y ahora, para poner el broche de oro a este vídeo, vamos a resumir brevemente los puntos principales que hemos tocado. Hemos analizado minuciosamente los rumores de romance entre Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya durante y después de su participación en la exitosa serie Medcezir. Hablamos de la química innegable en pantalla, de las fotos que los mostraban juntos en eventos y cenas, de sus rupturas simultáneas con sus respectivas parejas, de la ambigüedad calculada de sus declaraciones sobre el tema y de las teorías conspirativas de los fans. Concluimos que a pesar de todas las especulaciones y las señales ambiguas, nunca ha habido una confirmación oficial de que haya existido un romance entre ellos, y que la verdad detrás de este rumor sigue siendo un misterio sin resolver. Pero también destacamos el talento y la trayectoria de ambos actores, que han logrado conquistar al público de todo el mundo con su trabajo. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del vídeo, mis queridísimos chismosos. Espero que hayan disfrutado tanto como yo explorando este chismecito jugoso. Y ahora, llegó el momento de saber su opinión. ¿Creen que hubo algo más que amistad entre Aatay y Serine? ¿O creen que todo fue un invento de los fans, una fantasía colectiva? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Muchísimas gracias por su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis adorados chismosos.